del campo de exterminio que se encontró en Teuchitlán, en Jalisco. Que la verdad es que para México este es un asunto terrible, una otra mancha histórica de una larga lista de manchas históricas de la violencia terrible que se vive en México, que se perpetúa constantemente, que nos recuerda lo grotesco, lo brutal y lo terrible que es la realidad criminal que se vive en el país. Repitiendo un poco lo que les expliqué, a mí una de las cosas que me parecía más impactante de esta noticia, de haber encontrado cerca de 200 vestigios que indicaran por lo menos 200 cadáveres en un rancho en Jalisco, es que esto habla de cómo México es un país que opera y funciona solo con una fantasía de ser una sociedad civil organizada con justicia, cuando realmente por debajo de eso es un país sin ley, sin orden y que opera prácticamente en la impunidad. Esto es lo que más me impactó de este tema. Obviamente no es un tema de esta administración, es un tema que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, porque la tierra en México, después del proceso revolucionario y la manera en cómo se funda la nueva república y demás, pues la tierra era de quien la trabajaba. Las tierras, en muchos sentidos, las tierras de México eran comunales. Le pertenecían a grandes comunas, le pertenecían a los agricultores, a la población rural, le pertenecían al pueblo que la trabajaba. Obviamente, cuando se da la neoliberalización, el proceso neoliberal, que es la instrumentalización de los aparatos del Estado para perpetuar los fines del capital, poco a poco todas aquellas tierras que todavía eran de propiedad colectiva, pues se buscara que pasaba de propiedad colectiva a propiedad privada. Ese proceso es el proceso de neoliberalización de la tierra. Ese proceso se da con el apoyo de los grupos delictivos. ¿Cómo se hacía este proceso? En un resumen muy corto. Imagínate que tú estás en una comuna, tú vives ahí con tu pueblito, la gente que trabaja la tierra, planta cosas y la cuida. A través del fondeo de estos grupos delictivos, que se hace tanto con el apoyo de Estados Unidos como el gobierno central de México, mandan bandas criminales a hacer ruido, barullo, problema en estas zonas que eran zonas comunales. Entonces, a través de este ruido, el gobierno central después levanta la mano y dice: oye, tienen un problema de violencia. ¿Qué está pasando? Se supone que ustedes administran esas tierras de manera comunal, de manera colectiva, y ahora pues hay crimen, hay guerra, hay narcotráfico, hay gente matada, de gente desapareciéndose, tenemos que intervenir. Entonces el gobierno justifica la intervención en las tierras comunales usando los grupos delictivos como excusa para hacer intervención. ¿Y qué propone como solución? Privatizar esas tierras. El proceso histórico así es. Este tipo de eventos, como el campo de exterminio de Teuchitlán, no se puede separar del proceso de neoliberalización de las tierras que se ha dado en México con los intereses del capital por detrás. Entonces no se equivoquen, esto no es tanto un asunto de izquierda contra derecha o del interés de un partido político contra el otro. Esto se ha dado a través de décadas, si no es que siglos en América. En Colombia pasó lo mismo, en El Salvador pasó lo mismo. Es exactamente la misma historia. Utilizan la violencia como excusa para proponer el neoliberalismo como solución. No se les olvide que esta historia no es nueva, no es de hoy y siempre ha sucedido.